Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar una técnica de reducibilidad que se conoce como reducibilidad por historial de cómputos. Para eso vamos a empezar dando una definición de historial de cómputos. Entonces, definición. Si M es una máquina de Turing, y W es una cadena, ¿qué es un historial de cómputos? Bueno, un historial de cómputos es una secuencia finita, o sea, una lista, ¿no? Es una secuencia C1, C2 y así hasta Cn de n elementos. Es una secuencia donde cada C sub i, para todo i entre 1 y n, es una configuración de la máquina. Es una configuración de la máquina M, digamos. Recuerda una cosa, ¿qué es la configuración? Bueno, la configuración incluye todo lo que he escrito en la cinta de la máquina de Turing, incluye también la posición donde se encuentra actualmente el cabezal e incluye también el estado en el que se encuentra actualmente la máquina. Y acá un detalle que por ahí está bueno notar es que si bien la cinta es infinita, la máquina de Turing cuando se inicializa empieza con una cadena finita y el resto de la cinta está en blanco. Entonces en un momento dado de la ejecución de la máquina de Turing solo se usa una porción finita de la cinta, ¿está bien? O sea, hay una porción finita que se está usando y a la izquierda está todo en blanco y a la derecha está todo en blanco. Entonces, por más que la cinta sea infinita, una configuración se puede escribir siempre con una secuencia finita de símbolos. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir con eso es que esta historia de cómputo siempre se puede escribir de manera finita. Casi es una configuración, igual acá falta decir algunas cosas. Casi se sube es una configuración y digamos específicamente, o sea, no es una lista de configuraciones cualesquiera, sino que son una lista específica de configuraciones. C1 es la configuración inicial de la máquina M cuando se la alimenta, digamos, con la cadena W. Y además, la configuración CI más 1 se calcula, se obtiene a partir de la configuración C sub i. Esto sería para todo i. Esto es para todo i. Digamos, desde 1 hasta n menos 1, ¿no? Se obtiene aplicando las reglas de transición de la máquina correspondientes. Las reglas de transición correspondientes de la máquina M. Bien, y agregamos una cosa más. Entonces esta es la definición de historial de cómputos. Haremos una cosa más como parte de la definición, es que además si la última configuración corresponde a un estado de aceptación, decimos que C1Cn, el historial de cómputos, es un historial de cómputos de aceptación, justamente.
¿Está bien? Bueno, esto es una definición, por ahora téngala presente y ahora en breve la usaremos para hacer reducciones entre problemas. Bueno, y como problemas puntuales vamos a estudiar problemas que tienen que ver con autómatas linealmente acotados o LBAs, la sigla en inglés Linearly Bounded Automata. La definición de autómata linealmente acotado deberían haberla visto también en la materia de lenguaje formales y autómatas, pero vamos a repasarla. No voy a dar la definición formal, simplemente voy a decir informalmente cómo es un LBA. Entonces, un autómata linealmente acotado o LBA es una variante de las máquinas de Turing en la cual el cabezal no se puede mover más allá de la porción de la cinta que estaba ocupada por la entrada, por la cadena de entrada. Entonces el cabezal no se puede mover más a la izquierda ni más a la derecha en la cinta, o sea, más allá del fragmento de la cinta ocupado por la entrada. O sea, por ejemplo, si la entrada tiene 100 letras, el autómata linealmente acotado se va a comportar como si la cinta tuviera solamente 10 celdas y el cabezal se va a poder mover por esas 10 celdas y no se va a poder mover hacia la izquierda ni hacia la derecha. Si en algún momento está en el borde izquierdo y el cabezal trata de moverse más hacia la izquierda, se va a quedar ahí quieto, y si está en el borde derecho y trata de moverse hacia la derecha, también se va a quedar ahí quieto y no se va a mover, no se va a poder mover. Y ojo con algo, que es que el autómata linealmente acotado no incluye una limitación en el tamaño de la memoria por sí mismo. ¿Está bien? O sea, yo tengo un autómata linealmente acotado y en principio no tengo una limitación de memoria. Lo que pasa es que cuando yo lo alimento con una cadena, dependiendo de si la cadena es más grande o más chica, ahí sí la memoria va a estar limitada por el tamaño de esa cadena de entrada. Es importante que tengan eso presente, porque, por ejemplo, un autómata finito determinístico, la cantidad de memoria que tiene un autómata finito determinístico está fija, digamos, o sea, como que no tiene memoria prácticamente. O sea, lo único que puede saber un autómata finito determinístico es en qué estado se encuentra y nada más. En un autómata linealmente acotado, la cantidad de memoria que puede usar el autómata depende de cuál sea la entrada que uno le provee. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces vamos a pasar a estudiar dos problemas de autómatas linealmente acotados. Primero, vamos a ver que el problema de aceptación es decidible, o sea, vamos a primero definir el problema de aceptación, el lenguaje A sub LBA. ALBA se va a definir análogamente a como venimos definiendo el lenguaje AFD para los autómatas finitos determinísticos o AMT para las máquinas de Turing, solo que en este caso va a ser el lenguaje ALBA, donde acá vamos a trabajar con un autómata linealmente acotado. Entonces, el lenguaje ALBA va a constar de las codificaciones de autómatas linealmente acotados acompañados de cadenas W, donde acá B tiene que ser un LBA y W es una cadena,
y B acepta la cadena W. Un autómata linealmente acotado es como una máquina de Turing, o sea que puede aceptar una cadena, o puede rechazarla, o puede entrar en un ciclo y colgarse, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora como teorema es que este lenguaje es decidible. Para demostrar eso vamos a necesitar un pequeño lema auxiliar antes. Entonces vamos a poner como lema si B es un autómata linealmente acotado que tiene un cierto número de estados, ¿está bien? Por ejemplo, podría tener 10 o 100 o 1000 estados. No sé, llamemos Q a ese número de Q estados. Y además, el autómata linealmente acotado, igual que en el caso de las máquinas de Turing, tiene un alfabeto de cinta, tiene un conjunto de símbolos de cinta. Ese conjunto tiene una cierta cantidad de símbolos. Llamemos G a ese número. G símbolos de cinta. Y G símbolos de cinta. Entonces, la pregunta que nos va a interesar ahora es ¿cuántas configuraciones posibles puede tomar ese LBA? Bueno, la cantidad de configuraciones posibles va a depender de la cadena de entrada, porque si la cadena de entrada tiene longitud 1, la cinta va a tener una sola celda, y en esa celda yo voy a poder poner G símbolos y quizás voy a poder recorrer Q estados. Pero si la cadena de entrada tuviera, no sé, 1000 letras, 1000 símbolos, tuviera longitud 1000, digamos, entonces el autómata linealmente acotado va a poder usar un espacio en la cinta de tamaño 1000 y ahí voy a poder escribir un montón de distintas combinaciones de símbolos de cinta. Entonces, digamos que si la entrada es de tamaño n, es de longitud n, la cantidad de configuraciones que se pueden alcanzar al ejecutar, al alimentar, voy a poner, al alimentar el autómata linealmente acotado B con la cadena W, es a lo sumo bueno, voy a escribir la cuenta, va a ser algo así como G a la N por Q, me estoy olvidando algo, me parece, por N. Está bien. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que voy a contar primero la idea, ¿no? O sea, la intuición. Yo empiezo poniendo en la cinta una cadena que tiene símbolos, no sé, A, B, C, A, B. El cabezal está acá y estoy en estado Q0. Bueno, y después, dependiendo de las transiciones del autómata linealmente acotado, voy a pasar a otro estado donde quizás esta A la sobreescribí con una, no sé, D, el resto de la cadena sigue igual, el cabezal se movió y pasé al estado, no sé, Q3. Bueno, y voy a pasar a otro estado, y voy a pasar a otro estado, y voy a pasar a otro estado. Bueno, ¿cuántos estados podría haber como mucho? Bueno, como la porción de la cinta que yo voy a usar es una porción finita, entonces el contenido de la cinta
cuántas eh, cuántas posibles cadenas podría haber escritas en la cinta. Podría tener a lo sumo, bueno, hay n celdas en la cinta porque está acotado este autómata, o sea, no se puede salir nunca de esos bordes, y en cada celda de la cinta puedo escribir G símbolos. Entonces en la primera celda de la cinta puedo escribir G símbolos, en la segunda otro G, en la tercera otro G, y eso me va a dar en total G por G por G por G, así n veces combinaciones, o sea, G a la n cadenas posibles. Además, el estado actual de la máquina podría ser cualquiera de los Q estados. De los Q estados posibles. Y además, la posición del cabezal podría ser cualquier posición entre 1 y n, digamos. Podría ser cualquiera de las n posiciones posibles. Bueno, pero no hay más maneras de, digamos, no hay más opciones, ¿está bien? O sea, la configuración está dada por el contenido de la cinta, el estado actual de la máquina, la posición del cabezal, pero el contenido de la cinta a lo sumo tiene G a la n estados posibles, el estado actual de la máquina a lo sumo Q estados posibles, y la posición del cabezal a lo sumo n estados posibles. Entonces en total hay G a la n por Q por n configuraciones posibles, como mucho. O sea, esta es la cantidad total de configuraciones. Quizás algunas de ellas nunca se puedan alcanzar, pero, o sea, nunca sean alcanzables. Pero no importa, como mucho, esta es la cantidad de configuraciones que se pueden alcanzar. ¿Está bien? Bien. Y ahora que dijimos eso, podemos... voy a copiarme este lenguaje para tenerlo presente. Este es el lenguaje A sub LBA. Y ahora podemos sí ya probar el teorema que dice que el lenguaje A sub LBA es decidible. ¿Qué significa que sea decidible? Que sea decidible significa lo mismo de siempre, significa que existe una máquina de Turing. Esa máquina de Turing no tiene ninguna restricción, está bien, o sea, sobre el uso de la memoria, es una máquina de Turing común y corriente. Entonces, que sea decidible significa que existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que están en el lenguaje ALBA y rechaza todas las cadenas que no están en el lenguaje ALBA, A sub LBA. Entonces, la demostración es: construimos una máquina de Turing M, llamémosla, que hace lo siguiente. La construimos así. La máquina de Turing M, cuando le proveemos como entrada la codificación de un autómata linealmente acotado y una cadena, lo que hace la máquina de Turing M es simular el autómata linealmente acotado. ¿Cómo lo simula? Bueno, lo simula igual que habíamos visto en la clase anterior con la máquina universal de Turing. O sea, la máquina de Turing escribe en la cinta, en su propia cinta, escribe cómo sería el estado inicial del autómata linealmente acotado y va aplicando sucesivamente las transiciones que haría ese autómata linealmente acotado, y eso lo va reflejando en su propia cinta. ¿Está bien? Entonces es una simulación igual que la que ya vimos la clase pasada con la máquina universal de Turing.
¿Qué puede pasar con ese autómata linealmente acotado? Bueno, puede ser que el autómata linealmente acotado, cuando yo le proveo la cadena W, termina en menos de G a la N por Q por N pasos. Bien, acá G es la cantidad de símbolos de cinta de este autómata linealmente acotado, N es la longitud de la palabra W, está bien, acá N es la longitud de la palabra W, y Q es la cantidad de estados del autómata linealmente acotado. Entonces puede ser que ese autómata, cuando yo lo ejecuto, en menos o menos o igual sería acá, está bien, en a lo sumo G a la N por Q por N pasos, termina y acepta la cadena. En ese caso, la máquina de Turing M acepta a la cadena BW. Este es el caso 1. Otra cosa que podría pasar es que BW termine en menos de G a la N por Q por N pasos y BW rechaza, voy a poner así. En ese caso, la máquina de Turing M va a rechazar a la cadena BW. Este es el segundo caso. ¿Y qué otra cosa podría pasar? Bueno, podría pasar que cuando yo estoy simulando el comportamiento del autómata linealmente acotado, el autómata linealmente acotado tarde mucho, digamos, tarde más de G a la N por Q por N. O sea que BW no termina en menos de G a la N por Q por N pasos. O sea que tarda más que eso. Bueno, en ese caso yo también voy a rechazar la cadena. Esta máquina M va a rechazar esta cadena. ¿Está bien? Bueno, nosotros queremos ver que este lenguaje ALBA es decidible, es decir, que hay una máquina de Turing que acepta las cadenas que están en el lenguaje y rechaza las que no. Entonces lo que faltaría ver es que esta máquina de Turing efectivamente decide el lenguaje A sobre LBA. Entonces veamos que efectivamente la máquina de Turing M que acabamos de construir decide el lenguaje A sub LBA. Bueno, entonces, por un lado, si M de BW acepta la cadena, entonces voy a poner acá un sí, me faltó. Si M acepta la cadena, entonces efectivamente B aceptaba la cadena W. ¿Está bien? Entonces, esto está bien. Y ahora, lo otro que habría que ver es que si M rechaza esta cadena, entonces W no acepta la cadena. ¿Está bien? Fíjense, algo más que por ahí no dije es que la máquina M siempre termina. ¿Está bien? La máquina M siempre termina, o sea, siempre acepta o rechaza. Nunca se puede colgar. ¿Por qué no se puede colgar? Porque bueno, la máquina M está simulando el autómata B y a priori al simular un autómata se podría colgar, ¿no? Pero nosotros le estamos poniendo como una especie de timeout, ¿no? Le estamos poniendo un límite de iteraciones. Decimos, si termina en menos de esta cantidad de pasos, nos fijamos qué resultado nos dio. Pero si no termina en menos de esta cantidad de pasos, abortamos la ejecución y rechazamos la cadena directamente, rechazamos esta entrada directamente. Entonces la máquina M nunca se cuelga, siempre termina.
Entonces lo que falta ver es que si M rechaza la cadena BW, entonces el autómata linealmente acotado B no acepta la cadena W. Esto falta verlo. Esto es una pregunta. Bueno, entonces si M rechaza la cadena BW puede ser por dos razones. Puede ser que la rechazó porque B había rechazado la cadena BW y había terminado en menos de G a la N por Q por N pasos. En ese caso está bien. O sea, en ese caso si BW terminaba en menos de G a la N por Q por N pasos, está bien. En ese caso BW rechazaba la cadena. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si BW no terminaba? No termina, no voy a poner pasado para que no sea confuso. No termina en menos de G a la N por Q por N pasos. Bueno, en ese caso M está rechazando esta cadena, pero la pregunta es ¿qué pasa con B de W? ¿Podría llegar a aceptar la cadena? ¿Podría llegar a rechazar la cadena? ¿Podría colgarse? Bueno, lo que a nosotros nos interesa es que no acepte la cadena. Eso nos alcanza con eso. Bueno, y lo que yo digo es que no se me ocurre a mí, pero ahora lo estoy diciendo yo en este momento, que es que si B de W no termina en menos de G a la N por Q por N pasos, entonces B de W no va a terminar. O sea, entra en un ciclo o se cuelga. ¿Y por qué entra en un ciclo? Bueno, porque recordemos que por el lema anterior, la cantidad posible de configuraciones en las que podía encontrarse el autómata linealmente acotado B cuando yo le proveía esta cadena de entrada W era a lo sumo G a la N por Q por N. Entonces, si después al cabo de G a la N por Q por N pasos no terminó, quiere decir que atravesó, digamos, G a la N por Q por N configuraciones distintas. Entonces, en algún momento tiene que haber repetido una configuración por la que ya había pasado antes. ¿Está bien? Porque no hay tantas configuraciones como para que no repita. ¿Está bien? Digamos, si tenés 10 vasos y tomás 11 veces, seguro en algún momento repetiste un vaso, ¿no? Bueno, es lo mismo que pasa acá. Si hay G a la N por Q por N estados distintos y ya hiciste más de G a la N por Q por N pasos de ejecución, entonces en algún momento pasaste por un estado por el que ya habías pasado. Entonces el autómata entró en un ciclo y nunca va a poder salir de ahí porque el comportamiento del autómata depende únicamente de la configuración en la que se encuentra. Entonces entró en un ciclo y nunca va a terminar, y nunca va a aceptar y nunca va a rechazar, y entonces no termina. Y como no termina, entonces no acepta, que es lo que queríamos, entonces esto también está bien. ¿Está bien? Bueno, con eso vimos que teníamos una máquina de Turing que decidía el lenguaje ALBA y entonces el lenguaje ALBA es decidible, que era lo que queríamos ver. Bueno, para terminar con esta parte de la clase, veamos ahora que lenguaje, o sea que los autómatas linealmente acotados, si bien decidir si aceptan una cadena es posible, no es posible decidir si un autómata linealmente acotado reconoce el lenguaje vacío o no. Entonces, vamos a ver primero la definición. Esta definición también es parecida a otras que ya hemos visto. Teníamos, por ejemplo, EDFA era el lenguaje de los autómatas, o EAFD era el lenguaje de los autómatas finitos determinísticos que reconocía el lenguaje vacío, y EMT era el lenguaje de las máquinas de Turing que reconocían el lenguaje vacío. Bueno, esto de igual manera
LBA es el lenguaje que consta de todas las codificaciones de autómatas linealmente acotados, tal es que el lenguaje que reconoce ese autómata linealmente acotado es el lenguaje vacío. Y lo que vamos a ver ahora como teorema es que el lenguaje LBA es indecidible. Es decir, que no puede existir una máquina de Turing que acepte las cadenas que están en este lenguaje y rechace las cadenas que no están en este lenguaje. Y la idea es parecida a la que ya hicimos antes, que es reducir el problema AMT, o sea, el problema de aceptación de las máquinas de Turing, o sea, el lenguaje, o el problema de decidir si una cadena está o no está en el lenguaje, a LBA. Pasemos a la demostración. Entonces, la demostración va a ser parecida a muchas que ya hicimos hoy. Supongamos que, supongamos por el absurdo, que E sub LBA es decidible. Esto es una demostración por el absurdo, o sea que vamos a suponer que este lenguaje es decidible y vamos a llegar a algo contradictorio, vamos a llegar a algo imposible y entonces vamos a concluir que esto en realidad no podía ser y entonces el lenguaje LBA no podía ser decidible. Entonces, ¿qué significa que sea decidible? Entonces significa que existe una máquina de Turing, llamémosla R, tal que R acepta todas las cadenas que están en este lenguaje y rechaza las cadenas que no están en este lenguaje. O sea que cuando yo a la máquina de Turing R la alimento con una descripción de un autómata linealmente acotado, la máquina de Turing R va a aceptar a esta descripción o esta cadena si el lenguaje que denota este autómata linealmente acotado es el lenguaje vacío, y va a rechazar esta cadena si el lenguaje que acepta o reconoce este autómata linealmente acotado no es el lenguaje vacío. Bueno, y o sea, lo que vamos a querer hacer ahora es lo mismo que ya hicimos en demostraciones anteriores, que es construir una máquina de Turing que decida el lenguaje A sub MT. Y para eso, bueno, vamos a hacer un paréntesis. El paréntesis es, ahora, dada una máquina de Turing, M, y una cadena W, podemos construir un autómata linealmente acotado, llamémoslo B sub W, así. En realidad se podría llamar B sub MW, BMW. Les juro que nadie me pagó para que lo llame así. Bueno, entonces BMW es un autómata linealmente acotado que, o sea, un autómata linealmente acotado, recordemos que es una máquina de Turing, solamente que puede usar una cantidad fija de memoria, y esa cantidad fija de memoria depende de la entrada que yo le provea. Entonces,
Esta es un autómata linealmente acotado. ¿Y cuál es la entrada? Bueno, la entrada llamémosla B, B corta. Y lo que va a hacer este autómata linealmente acotado es acepta la cadena B si B es un historial de cómputos de aceptación de MW y rechaza si no. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, acá hay que elegir una codificación en realidad. Recordemos que un historial de cómputos era una secuencia C1, C2, Cn de configuraciones de la máquina. Entonces, la idea es que acá, si yo tengo una máquina MW, una máquina M y una cadena W, este autómata va a aceptar a las cadenas que tengan esta forma, donde acá en lugar de la coma vamos a poner un separador, no sé, pongamos un cardinal, no sé. El separador también podría ser la misma coma, pero para enfatizar que es un separador pongámosle otro símbolo. Y este autómata linealmente acotado va a aceptar las cadenas que tengan esta forma, siempre y cuando C1 sea la configuración que tiene esta forma, Q0 y la cadena W, que es la cadena de entrada que yo le di, y a continuación hay otra configuración de la máquina que resulta de hacer una transición de acuerdo con las reglas de la máquina M, y a continuación hay otro estado de la máquina que resulta de hacer una transición de acuerdo con las reglas de M, y así hasta que llego a un estado C sub n, y este estado es un estado de aceptación. Entonces fíjense que el autómata linealmente acotado tiene una limitación de memoria, pero acá el autómata está limitado, este autómata linealmente acotado está limitado a mirar dentro de todo esto, dentro de todo este espacio que está dado por la cadena de entrada que yo le proveí, que se le proveyó, digamos. Y el autómata linealmente acotado puede hacer lo siguiente, puede fijarse primero que esta sea la configuración, o sea que todo lo que hay antes del buscar el primer cardinal, fijarse que todo lo que haya antes sea la configuración inicial de esta máquina con esta cadena. Después, fijarse que la cadena que viene después del cardinal, después de ese primer cardinal y antes del segundo, sea el resultado de aplicar una transición de acuerdo con las reglas de M, es decir, casi toda la cadena va a quedar igual, salvo la posición donde estaba el cabezal, que se va a ver afectada cambiando el estado, moviendo hacia la izquierda o la derecha y cambiando un símbolo de la entrada. Y después el autómata linealmente acotado va a seguir chequeando que la siguiente cadena también sea el resultado de aplicar una transición de la máquina sobre esta de acá, y así sucesivamente. Y todo eso se puede usar sin usar más memoria que la que hay disponible en esta cinta, o sea, sin pasarse nunca de los bordes de la cinta. Entonces efectivamente esto que definimos acá es un autómata linealmente acotado, ¿está bien? O sea, la verdad es que acá hay un montón de detalles en los que no nos vamos a meter porque sería muy laborioso, pero todo esto se podría hacer. Yo espero que se entienda que se podría hacer. Y este sería parte del paréntesis. Antes de proseguir, vamos a hacer una observación y observemos que, bueno, este autómata linealmente acotado, bueno, siempre termina, nunca se puede colgar o nunca entra en un ciclo. Y el lenguaje que acepta este autómata linealmente acotado es... ¿Qué lenguaje es? Bueno, fíjense que si la cadena, si la máquina M acepta la cadena W, entonces va a haber un historial de cómputos de aceptación de MW, va a existir un historial de cómputos de aceptación de MW. Entonces, este autómata linealmente acotado va a aceptar al menos a una cadena. Entonces, en ese caso el lenguaje no va a ser vacío. O sea, si la máquina M acepta la cadena W, este lenguaje no es vacío.
Por otro lado, si la cadena M no acepta la cadena W, ya sea porque la rechaza o porque se cuelga, entonces no va a existir un historial de cómputos de aceptación del MW. Entonces, como no va a existir un historial de cómputos, este automáticamente acotado no va a aceptar ninguna cadena, porque ninguna cadena va a ser un historial de cómputos de aceptación de MW. Entonces, en ese caso, el lenguaje que reconoce el autómata linealmente acotado BMW va a ser vacío. Está bien, tengamos esto presente. Bueno, y acá termina ese paréntesis que yo comentaba. Bueno, ¿cómo seguimos? Para terminar, lo que vamos a hacer es definir una máquina de Turing que acepta el lenguaje AMT, que decide el lenguaje AMT. Entonces, construimos una máquina de Turing, llamémosla S, así. Cuando a S yo le proveo una codificación de una máquina de Turing y una cadena de entrada, lo que hacemos es construimos el autómata linealmente acotado BMW. Podemos obtener su codificación, eso se puede hacer de manera computable, o sea, en una máquina de Turing se puede hacer esto, o sea, se puede pasar de la descripción de la máquina de Turing a la descripción de este autómata linealmente acotado de acá arriba. Y ahora nos fijamos qué pasa cuando aplicamos la máquina de Turing R. Cuando a la máquina de Turing R la alimentamos con este autómata, con esta descripción o con esta codificación de autómata linealmente acotado. R ya dijimos que nunca se cuelga, siempre termina, entonces puede ser que acepte o que rechace la cadena. Si R rechaza esta cadena, entonces S va a aceptar esta cadena. Y viceversa, si R acepta la cadena, entonces S va a rechazar a esta cadena. Bien, y observemos ahora que S, la máquina de Turing S, cuando la alimentamos con la configuración, con la codificación de la máquina de Turing M con la cadena W, va a aceptar esta cadena si y solamente si R rechaza la codificación del autómata linealmente acotado BMW. Y R lo que hacía era determinar si el lenguaje que reconocía un autómata linealmente acotado era vacío o no. Entonces lo que hacía esto era ver si el lenguaje que reconoce este autómata linealmente acotado es vacío o no. Y habíamos visto que a ver si lo dije bien. No, perdón, acá como R rechaza significa que este lenguaje no es vacío. Como no es vacío, esto significa que M acepta la cadena W. Y esto significa que MW pertenece al lenguaje AMT. Por definición del lenguaje MT, porque el lenguaje MT consta justamente de las codificaciones de máquinas de Turing junto con las cadenas que acepta. Entonces esto vale por un lado, y bueno, de manera simétrica o similar podemos ver que la máquina de Turing S, cuando yo la alimento con una codificación de la máquina de Turing con una cadena, la va a rechazar si solo si, por cómo definí la máquina S, si solo si R acepta a la codificación del autómata linealmente acotado de BMW. Como R lo que hacía era decidir si un autómata linealmente acotado era vacío, reconocía el lenguaje vacío o no. Esto lo que me dice es que el lenguaje de MW es vacío.
Y ya habíamos observado antes que el lenguaje de MW era vacío si MW no aceptaba la cadena. Si M no aceptaba la cadena W. O sea, que no la acepte significa que la rechace o que se cuelgue. Y esto es lo mismo que decir que la cadena MW pertenece al lenguaje AMT. Bueno, fíjense entonces que construimos una máquina de Turing S que acepta a todas las cadenas de AMT y rechaza a todas las cadenas que no están en AMT. Perdón, acá es que no, porque acá era distinto que es que no, perdón. Entonces, por lo tanto, la máquina de Turing S decide el lenguaje AMT, el lenguaje A sub MT. Y esto es absurdo, porque ya sabíamos que A sub MT era indecidible. Esto de la clase pasada. O sea que justamente no puede haber una máquina de Turing que acepte las cadenas que están en el lenguaje y rechace las que no. Bien, con eso terminamos esta partecita de la clase.